Básicamente en MultiX lo que estamos intentando hacer es que la red de comunicaciones, ya sea 5G, 6G, una red local en casa, pase de ser simplemente un proveedor de comunicaciones a convertirse en algo que es capaz de observar y de interactuar con la realidad. La red va a ser capaz de saber, pues en este área hay más personas que en esta, o a lo mejor hay una anciana en esta casa que se ha caído, o es mejor mover la antena de esta manera porque das más cobertura a este conjunto de gente que se ha agrupado en tal sitio. De tal manera que a través del conocimiento adquirido con la propia red de comunicaciones del mundo real, somos capaces de interactuar con la realidad. En este proyecto, a día de hoy, nos estamos centrando en dos aplicaciones que son las que hemos definido en tiempo de propuesta. Una es un caso de uso de manufacturing que denominamos, que es en una fábrica, en este caso que sería de un partner que tenemos que es Siemens, pues como a través de redes celulares y de redes de wireless LAN desplegadas en esa fábrica, somos capaces de controlar movimiento de robots. Es decir, que la red va a utilizar este tipo de tecnología para saber qué está pasando en cada momento y según la posición del robot, según lo que vea el robot, según los obstáculos que haya que la red es capaz de detectar, ordenarle a los robots que hagan una tarea compleja de una manera coordinada. El segundo caso incluye la salud en casa, a través de la red celular o el punto de acceso que tú mismo tengas en casa, seas capaz de controlar las constantes vitales de una persona. Por ejemplo, podríamos suponer una máquina de correr que en vez de tener que llevar el ECG o el detector de ritmo cardíaco, la misma máquina a través, por ejemplo, de una wireless LAN integrada, fuera capaz de notar el movimiento de tu corazón y decirte a cuánto vas. Otro caso de uso podría ser, por ejemplo, detectar respiración. Tienes el punto de acceso de tu casa que te ha desplegado el operador y ese punto de acceso es capaz de saber si te ha pasado algo, si tienes un ataque al corazón y avisar. Otro caso de uso, por ejemplo, que se ha estudiado y que este es muy factible y ya se sabe que se puede hacer, es alarmas. Nosotros con la comunicación, simplemente con una wireless LAN en casa, somos capaces de saber si la puerta se ha abierto o no. Por ejemplo, queremos utilizar múltiples tecnologías simultáneamente, 6G, el wireless LAN de tu casa, para acomodar toda esa información y tener una visión más amplia de lo que se hace actualmente. Queremos utilizar diferentes bandas, que a día de hoy se utiliza solamente una. Queremos integrar también sensores que no son solamente de comunicación, es una cámara, un sensor de humedad, ese tipo de cosas. Y con todo esto diseñar una nueva red de acceso que es el objetivo final del proyecto.